El anticristo ya está aquí. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículos 18 a 19, hace una descripción sobre la venida del anticristo. Dice: niñitos, es la última hora. Y así como han oído que el anticristo viene, aún ahora ha llegado a haber muchos anticristos, del cual hecho adquirimos el conocimiento de que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase, porque si hubieran sido de nuestra clase, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se mostrara a las claras que no todos son de nuestra clase. Traducción del Nuevo Mundo. Estimados hermanos y amigos, hoy vamos a estudiar un importante tema tomado de las cartas del apóstol Juan: la venida del anticristo. Por lo que escribió el apóstol en su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, este tema no era desconocido para las congregaciones de los cristianos, pues les dice que era un asunto que ya habían oído. Leamos este mismo pasaje en otra traducción de la Biblia. La traducción del lenguaje actual lo tradujo así: hijitos míos, ya estamos viviendo los últimos días, y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Así lo tradujo la traducción del lenguaje actual. Así es. Aquí Juan nos confirma que durante la vida de los apóstoles de Jesús, este tema se había considerado extensamente entre las congregaciones de los cristianos. Además, es digno de atención que la traducción del lenguaje actual vierte el enemigo de Cristo como equivalente a el anticristo. Otras traducciones dan la misma idea. Dicen que el anticristo es un enemigo de Cristo. Aquí tenemos la traducción Palabra de Dios para Todos. Así lo tradujo. El mismo pasaje. 1 Juan 2, 18 al 19. Hijos, el fin está cerca. Y así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, han aparecido ahora muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que el fin está cerca. Los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron, y así demostraron que ninguno de ellos era realmente de los nuestros. La otra traducción, la nueva versión
internacional. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Así es. El tema de la venida del anticristo era un tanto oscuro entre los cristianos en el primer siglo. Tal vez creían que era una sola persona. Tal vez esperaban un poderoso gobernante político o religioso que atacarían las enseñanzas de Cristo. O tal vez alguien que perseguiría a los miembros de la congregación de los cristianos. Pero el asunto se aclaró cuando aparecieron muchos anticristos, muchos enemigos de Cristo, allá en el primer siglo. Y pudo ser motivo de gran sorpresa descubrir que los enemigos de Cristo eran personas que se congregaban en las reuniones cristianas. Puede ser que estas personas manifestaron abiertamente sus puntos de vista sobre las enseñanzas de Cristo. Sus enseñanzas contradecían las enseñanzas de los apóstoles. Algunos de los apóstoles de Jesús aún estaban vivos. El apóstol Pablo previó esta situación y se las expuso a los ancianos cristianos de Éfeso y Mileto. Leamos lo que les dijo. Es el apóstol Pablo quien se encarga de respondernos esta pregunta. Busquemos la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Dice: sin embargo, hermanos, tocante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, les solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová esté aquí. Que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía, y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Él está puesto en oposición y se alza a sí mismo sobre todo aquel a quien se llama Dios o todo objeto de reverencia, de modo que él se sienta en el templo de Dios y públicamente ostenta ser un Dios. ¿No se acuerdan de que, estando todavía con ustedes, yo solía decirles estas cosas? De modo que ahora ustedes conocen la cosa que obra como restricción, con miras a que Él sea revelado a su propio tiempo. Es verdad que el misterio de este desafuero ya está obrando, pero solo hasta que el que ahora mismo está obrando como restricción llegue a estar fuera del camino. Entonces realmente será revelado el desaforado, a quien el Señor Jesús eliminará por el espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. Pero la presencia del desaforado es según la operación de Satanás, con toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos mentirosos, y con todo engaño injusto para los que están pereciendo, como retribución, porque no aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Por eso Dios deja que les vaya una operación de error, para que lleguen a creer la mentira,
a fin de que todos ellos sean juzgados por no haber creído la verdad, sino haberse complacido en la injusticia. Traducción del Nuevo Mundo. Veamos otra traducción. El mismo pasaje. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice: Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No se acuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Pues bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. No es difícil darse cuenta que Pablo, al decir el hombre del desafuero o el malvado, se refiere al mismo personaje, al que el apóstol Juan llama más tarde en su primera carta el anticristo. En realidad, el anticristo es un personaje compuesto. Es el conjunto de personas que en algún momento manifestaron ser discípulos de Jesucristo, pero que apostataron de sus enseñanzas. Estas personas se dejaron influir por las filosofías de este mundo, por las religiones paganas apartadas del Dios de la Biblia. Algunas de estas personas se inventaron sus propias doctrinas para dominar a los creyentes. Mezclaron las claras enseñanzas de Jesús y los apóstoles con sus propias ideas, con ideas que ellos se habían inventado. Al pasar los siglos, estos falsos maestros cristianos se organizaron, se confederaron y buscaron apoyo político. Persiguieron y mataron a todos los que se sujetaron a los que no se sujetaron a sus credos y falsas enseñanzas. Por casi 19 siglos ya, esta situación no ha cambiado. Las diferentes agrupaciones religiosas cristianas están divididas por sus credos de forma irreconciliable. Dios ha dejado que una operación de error domine las mentes y corazones de estas personas ingenuas.
Dios ha dejado que crean las mentiras de su clero apóstata, porque estas personas no aman la verdad, no están dispuestas a investigar lo que realmente dice la Biblia. Se conforman con lo que les dicen sus maestros religiosos. Por todo lo que hemos expuesto, tenemos que admitir que el anticristo, el malvado, el hombre del desafuero, es el clero de las diferentes agrupaciones religiosas que proclaman ser cristianas. Además, está escrito que el Señor Jesucristo los reducirá a nada con la manifestación de su presencia. El anticristo es el clero de las diferentes agrupaciones religiosas que existen hoy en el siglo XX. Fin del artículo.